Creo que cualquier niño es un novelista en potencia. No tengo más datos para constatarlo que mi intuición. Podría, eso sí, enumerar una serie de científicos que consideran que el elemento que nos define como especie es la capacidad para la narración. Algunos afirman que más que Homo sapiens, nuestra especie debería llamarse Homo narrans. Argumentan que la principal característica que permitió al sapiens destacar sobre el resto de los animales fue su capacidad de organizarse en grupos colaborativos. Y no hay mejor vínculo para cualquier grupo que las historias compartidas. ¿No me creéis? Entonces, ¿cómo explicáis que las 3 religiones más importantes en la historia de Occidente se conozcan como las religiones del libro? Eso es parte de lo que Javier Peña comparte con nosotros en este hermoso libro llamado Tinta Invisible. Venía recién hacia la radio escuchando el podcast que hiciste sobre el libro, en donde nos cuentas de dónde viene el título. De un libro de Toni Morrison, y me hizo tanto sentido, yo no he leído esa frase, de que la tinta invisible es aquello que está detrás, delante, alrededor de las palabras, y que solo el lector adecuado en el momento adecuado es capaz de reconocer. Javier Peña, qué honor tenerte acá en Radio UNIAC, bienvenido. No, mucho gusto estar aquí. Bueno, hablemos de esa tinta invisible, y quería preguntarte si te sorprende lo que ha sido el tremendo éxito de Grandes Infelices, de estas historias de escritores en podcast que se han transformado en un fenómeno en Hispanoamérica, y bueno, del que el libro también un poco es hijo y padre, ¿no? Bueno, luego vamos a entrar respecto a eso. Sí, me sorprende muchísimo, todos los días me sorprende, y sobre todo cuando vengo a Latinoamérica y me siento tan querido, no sé, recibo tanto cariño, me pregunto si estoy viviendo un sueño o algo, no sé, algo que inventado por la inteligencia artificial, ¿no? Porque parece algo así, pero bueno, lo agradezco mucho y lo disfruto mucho, siempre con el miedo, porque yo soy un hombre muy miedoso, de que esto desaparezca algún día, ¿no? De que de repente todo se abra el suelo bajo mis pies, pero de momento estoy muy feliz de la marcha del podcast y de todo lo que hago. No sé si te pasa, pero a mí me da mucha esperanza cuando un fenómeno así acontece, porque los lectores de alguna manera somos tan vapuleados en esta sociedad de consumo, ¿no? Porque leer es detenerse primero, ¿no? Leer en algún sentido es no producir, revelarse a la lógica ultraproductivista de la que vivimos y decir: me voy al silencio, me voy a la escucha de un otro, me voy a la intimidad. Y lo hacemos solos. Entonces, cuando nos encontramos con otros lectores y lectoras, parece que fuera una especie de encuentro milagroso. No sé cómo lo ves tú. Yo creo que existe una resistencia, ¿no? Que los lectores, de alguna forma, no somos tantos porcentualmente, pero sí que somos como muy resistentes, con muchas ganas de conectarnos, pues de alguna forma de luchar contra estos tiempos, porque precisamente estoy de acuerdo contigo plenamente en que leer es frenar, y creo que hace falta frenar, no vamos demasiado rápido, y también leer es conectarse, y ahí está la tinta invisible, es conectarse con el escritor, pero es conectarse con los otros lectores de los mismos libros, y por eso creo que los clubes de lectura funcionan tan bien ahora, porque necesitamos compartir. Vivimos un mundo demasiado egocéntrico, individualista, y somos seres sociales y necesitamos compartir historias, que como en el fragmento que leíste creo que es lo que nos conforma, y qué mejor forma de ser humanos que compartir historias, ¿no? Y debatir sobre las historias, y por eso creo que somos un poco una resistencia y nos negamos a entregar las armas y dejar de leer y dejar de frenar y dejar de dialogar. Sí, de hecho ese extracto que escogí también me recordaba mucho a Harari, que dice que la construcción de una comunidad, y justo vamos a hablar con un escritor chileno que trabaja el mismo tema la próxima semana, que es solo posible, los seres humanos solo somos posibles como comunidad a través de la colaboración, y la colaboración viene de las historias. Sí, he leído sobre, ahí menciona una serie de científicos, no los enumero porque me parecía como que podía ser un poco farragoso, pero sí que he leído sobre el Homo narrans, pero quien me dio la pista fue Harari. Partió de Harari, a partir de Harari empecé a buscar otro... De Animales a Dioses es el libro. Sí, bueno, entre otros. Sí, Sapiens, vamos, yo lo conozco como Sapiens, ¿no? Pero bueno, sí. Me impactó mucho esa idea, ¿no? De que realmente lo que nos distingue del resto de los animales es nuestra capacidad de organizarnos en grandes grupos. ¿Y cómo nos organizamos en grandes grupos? Pues a través de historias. Y yo siempre digo, un país
es una historia compartida. Claro. Todos los países tienen sus mitos fundacionales, sus leyendas, sus historias, porque es lo que nos une, ¿no? Una religión es una historia compartida aún más grande. ¿Cómo podemos vincular a un chileno con un polaco? Pues muchas veces por la religión católica, por la religión cristiana, ¿no? Que nos une desde lugares tan dispares, ¿no? Y sin embargo nos contamos las mismas historias, leemos los mismos libros. Entonces las historias tienen un poder increíble, pero un poder positivo, ¿no? Porque a veces el poder está como con esa idea de pisar a otro, sí, ¿no? Pero en este caso es el poder de unir. Y ese poder es el que tenemos que de alguna forma explotar y seguir trabajando en él. Especialmente hoy día, ¿no? Porque vivimos en sociedades en donde, acá lo hemos hablado mucho en el programa con distintos tipos de invitados, pero vivimos en sociedades donde el discurso es el otro es un peligro y el otro no tiene nada que ver contigo. Tú eres, somos un otro distinto, ¿no? Pero cuando vamos a la historia y te escuchaba hablar de estos mitos fundacionales, los mitos fundacionales suelen repetirse. O sea, tenemos el gran diluvio en mitos en el sur de Latinoamérica, en India, en el Mediterráneo, por supuesto. Entonces, yo creo que una de las cosas fabulosas de la lectura y que mi mirada explica, o por lo menos fue la razón por la que a mí me conectó tu trabajo, es que somos tan parecidos. Es que llevamos contándonos las mismas historias desde el principio de los tiempos. Todos, en todas las latitudes, nos contamos las mismas historias. Esto lo estudió Jung, ¿no? Cuando veía que pueblos que no habían tenido ningún tipo de contacto tenían las mismas historias, los mismos sueños, las mismas, ¿no? Cuando habló del inconsciente colectivo. Claro. Y eso quiere decir que hay algo que nos conecta, que son esas historias, ¿no? En cualquier lugar del mundo. Realmente sí que ayuda a pensar que no debemos asustarnos del otro porque son parte de nosotros, ¿no? Sí. Y ahora este libro yo siento que es al mismo tiempo una sorpresa para quienes venían escuchando Grandes Infelices, porque tú hablas de este libro como el final de la tercera temporada, si no me equivoco. Sí. Y nos cuentas de dónde viene Grandes Infelices. Entonces, como llevamos ya un par de años acompañándote en este recorrido por vidas de escritores y escritoras, y tú decides en algún momento decirnos, y esto viene de los últimos meses que compartí con mi papá, de eso se trata este libro, y también se trata el especial con el que cierras la tercera temporada de Grandes Infelices. Y puede ser el resumen. De todas maneras, lean el libro, por favor. Es Blackie Books, está distribuido por Penguin en nuestro país. Y a mí me pareció un ejercicio tan sensible, tan íntimo, tan expuesto, que tú nos contaras que el podcast viene del duelo. Viene de darte cuenta de que tu relación con tu papá estaba basada en el entusiasmo por la lectura que ambos compartes, que él te influyó a ti en eso, y que las últimas conversaciones que él tuvieron en sus últimos meses de vida, cuando ya estaba muy enfermo, fueron sobre escritores. Y esta pregunta de ¿por qué no estamos hablando de lo que nos separa? ¿Por qué no estamos hablando de nuestros enojos, de nuestra distancia? Estamos hablando de escritores. Cuéntanos qué descubriste en esas historias que se contaban y que se estaban contando sin saber que se estaban contando. Bueno, a mí me parecía que era un ejercicio un poco coherente. Me preocupaba que fuese un ejercicio de egocentrismo, de hablar de mí, no hablar de la relación de mi padre y de cómo surgió el podcast. Pero hay que tener en cuenta que en el podcast yo hablo de dónde vienen las historias que a mí más me gustan, de dónde vienen las novelas que yo adoro, de dónde vienen los personajes que me han cambiado la vida, de qué partes de la vida de los escritores, ¿no? ¿Por qué Zweig escribió esto? ¿Por qué Dostoyevsky escribió esto otro? ¿Por qué Sylvia Plath? ¿Por qué Shirley Jackson? Lo que sea. Entonces me parecía que era coherente decir, ¿y de dónde viene el podcast? ¿No? ¿De qué parte de mi vida viene el podcast? Y claro, venía de ese fallecimiento de mi padre, del hecho de darme cuenta cuando enferma mi padre y muere, de que lo que nos unía eran las historias, ¿no? Para mí ese fue el gran descubrimiento en ese momento, de que realmente que las historias eran lo que conformaba nuestra relación, que yo no soy capaz de entenderme sin historias, ni de entender a mi padre y mi relación con mi padre, y de alguna forma pues fue como un alivio, ¿no? Porque durante mucho tiempo pensé que mi relación con mi padre era anómala, era rara, era esta idea de no poder mostrar tus sentimientos con él, o de no ser capaz de hacerlo. Sin embargo, pues entendí que nos relacionábamos a través de historias, y me pareció que era hermoso poder contarlo y compartirlo, y al mismo tiempo me pareció un poco
vanidoso hablar de mí mismo, pero estoy muy contento de haberlo hecho, porque a partir de ese episodio y del libro también, mucha gente me ha contado que tenían relaciones parecidas con su padre, con su madre, con su abuelo, con su hermano, con quien sea, y me parece, bueno, pues muy hermoso esto de la resistencia, lo que decía, de conectarnos, de hablar, de gente que igual tiene eso dentro y que necesita que un libro alguien lo hable para poder entenderse mejor. Para eso está la literatura también. Sí, de todas maneras, pensaba cuando leía eso en Pilar Aguilar, esta investigadora española que yo trabajo mucho, porque habla sobre representación de género, y ella habla de que somos seres construidos de historias. Lo somos siempre, todo el tiempo, en el sentido de que, como tú dices, las religiones del libro, ¿no? Sabemos que lo primero que hicieron las comunidades humanas fue bailar y luego sentarse a contar historias. Las historias nos sitúan en términos de dónde venimos, hacia dónde vamos, y no sé si te pasa, Javier, pero yo siento que parte de la crisis de la humanidad actual tiene que ver con la pérdida de espacio para las historias. Pero igual yo creo que lo estamos recuperando, ¿no? De alguna forma, vuelvo a la idea de la resistencia. Pero sí, mira, yo te cuento algo personal. Yo este año he tenido una depresión. He estado realmente mal, a pesar de que, claro, me ha coincidido con mi gira por Latinoamérica, con momentos de mucha emoción, de mucha alegría, pero la gente me veía en redes, y estas ideas de las redes, qué bien, qué año más maravilloso estás, y yo después igual llegaba a mi casa de vuelta del viaje y me metía en la cama y no era capaz de salir de allí. Y una de las cosas en que percibí que estaba realmente mal era en mi incapacidad para fantasear, en que no era capaz de inventar historias y en que no era capaz de disfrutar de las historias de otros. Cuando a mí me falta la capacidad de inventar historias y de disfrutar historias, ya sea leyendo o viendo una película o simplemente que alguien me cuente una historia y yo no lo disfruto, es que mi mente no está funcionando bien. O sea, mi mente, yo noto que está sana cuando disfruta de las historias y es capaz de inventar las suyas. O sea, imagínate si esto lo extrapolamos a la sociedad. Creo que si perdemos las historias estaremos desapareciendo como seres humanos. Estoy convencido de que las historias son la última barrera contra la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial nunca va a ser capaz de inventar historias. Lo que va a ser capaz es de copiarlas, de copiar lo que hace, pero no va a inventar, porque no va a tener esa capacidad de emocionar, esa capacidad de emocionarse al escribirla. Yo cuando escribí Tinta Invisible lloré en algunos capítulos cuando lo estaba escribiendo. La inteligencia artificial no va a poder llorar, y yo creo que eso se percibe en el libro, se palpa en el libro. Por eso yo siempre, yo hago muchos talleres de escritura y yo siempre les recomiendo a los alumnos que sean honestos, sinceros. Eso no quiere decir que cuentes tu vida tal cual, pero sí que seas capaz de sacar tus emociones y que la página tenga emoción, sea sobre ti, sobre un personaje que se parezca a ti o sobre un personaje que se parezca muy poco a ti, pero que tenga emoción, porque lo que no tiene emoción es la inteligencia artificial. Sí, y también pensaba que es imposible no reaccionar a la vulnerabilidad del otro. Como, a mí me pasan dos cosas como lectora, ¿no? O como espectadora también. Si empiezo a leer un libro y veo que el personaje está absolutamente controlado en sí mismo, que no vemos las fisuras, que no vemos la grieta, me cuesta entrar, porque es como ya esta persona es demasiado perfecta o está demasiado negada. Y por eso mismo, cuando tú decías como que te daba un poco de pudor o no querías ser egotista, con Tinta Invisible contando la historia tuya y tu papá, a mí me pasa exactamente lo contrario. Es como, yo sentí que fuiste tan generoso en exponer esa vulnerabilidad del duelo, esa vulnerabilidad de la duda, de estamos hablando de lo que deberíamos estar hablando, y eso a mí me conmovió mucho, ¿no? Y siento que eso es lo que nos pasa también cuando el otro es honesto y muestra su vulnerabilidad. Sí, a mí lo que pasa es que en ese libro se cuentan cientos de historias de escritores increíbles, de algunos de los mejores escritores de la literatura universal. Y claro, mezclar mi historia con la de ellos me parecía, ¿no? Como... Pero es el contexto. Sin embargo, yo creo que una de las razones por las que ha funcionado el libro, y porque hay mucha gente a la que le ha llegado y que me ha escrito para contármelo, es porque no es la historia de Javier Peña y su padre, sino la historia de un hijo y su padre, que puede ser una hija y su madre, cualquiera se puede ver reflejado en esa situación. Y mucha gente se ve porque todos tenemos padres, o hemos tenido padres, y todos hemos tenido en algún momento
alguna crisis con ellos, porque es imposible no tener una crisis a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que de alguna forma todo el mundo se puede ver reflejado en esa historia que me pasó a mí. Bueno, de nuevo, volvemos a que estamos todos muy cerca, ¿no? Ahora, el libro también es sobre la escritura misma, sobre qué es lo que hace a un escritor, ¿no? Y por ahí una de las escritoras que nombras, que es una de mis escritoras favoritas del mundo mundial, es a Ursula K. Le Guin. Y ahora pensaba en esta crisis humana que yo siento que estamos viviendo, y tiene que ver con cuando perdemos historias, perdemos posibilidad de imaginación. Y cuando Ursula K. Le Guin recibió uno de sus últimos premios por su trabajo, por su vida, ella dice que tendemos a creer que el sistema en el que vivimos es el único sistema posible, pero que también esos pensaban los absolutistas, ¿no? Y que quienes imaginan son los que tienen la posibilidad de decir la sociedad puede ser otra, el mundo puede ser otro. Y ahí hay un rol súper importante de la escritura, de los escritores, de la imaginación. Y quería preguntarte cuánto has aprendido en todos estos años de estar leyendo biografías y generando estos relatos sobre escritores y escritoras. He aprendido muchísimo de mí mismo, porque es una cosa que bueno, pues que igual ha sido motor. He aprendido a entender mejor mis miserias y por qué actúo de cierta forma, y tiene mucho que ver, creo, con mi ojo de escritor o mi ser escritor, porque yo creo que yo soy escritor y era escritor antes de haber publicado nada. Y hay mucha gente a la que conozco que creo que es, y a veces le digo, tú eres un escritor. Como decía Úrsula. Y no has publicado nada. Y después conozco un montón de escritores que tienen 80 libros publicados y que probablemente no son escritores. Porque tiene un poco que ver con una forma de estar en la vida, una forma de que todo lo ves en forma de historia. Lo que más te gusta es contarle historias a otra persona y escuchar las historias y compartir las historias. Y me da igual que esas historias se escriban o no. Hay gente que me ha contado historias fabulosas y que jamás han escrito una línea. Mi padre, por ejemplo, nunca escribió una línea, que yo sepa, y sin embargo contaba las historias como nadie. Y para mí mi padre era un escritor que no, una de las cosas que me dijeron a mí una vez, cuando yo trabajaba haciendo discursos para políticos, era: tú eres el escritor que no escribe. Y me pareció una de las cosas más hermosas que me habían dicho. Y ahí empecé a preguntarme, ¿y por qué no me convierto en el escritor que escribe? Y esto me ha llevado hasta aquí. Fíjate, estas cosas que alguien, una persona completamente ajena, te dice esto y tu cabeza empieza a funcionar. Pues esto me pasa con todas las biografías. Cuando pienso, mira, a Dostoyevsky le pasaba esto, o a Kafka le pasaba esto otro, o a Ursula K. Le Guin, o no sé. Venís escuchando el de Patricia Highsmith ahora, recién. ¿Cómo? El de Patricia Highsmith. Patricia Highsmith era una persona muy complicada, muy problemática. Sí. De todos los infelices que he hecho, probablemente igual era la más insoportable de todas. Sin duda. No la peor. Quiero decir que había otros que han hecho cosas... malas personas, pero era muy difícil. Era muy difícil. Yo creo que era una persona de la que era imposible ser amiga, porque era muy cruel con la gente. Era muy cruel con las personas que le rodeaban, incluso con aquellas que le querían ayudar. Era muy cruel. Bueno, y todo esto venía, creo yo, igual es una simplificación, pero venía de que ella nunca se aceptó a sí misma, porque nunca aceptó su orientación sexual, su lesbianismo. A mí siempre me pareció fascinante esa paradoja de cuando ella busca un trabajo en Bloomingdale's para ganar un dinero extra para hacer una terapia psicológica para curarse de su lesbianismo. Y resulta que cuando está allí en Bloomingdale, aparece una mujer y se enamora locamente de ella, ¿no? Y es como esa paradoja del trabajo que... Y solo con esa idea, bueno, esa idea está detrás de su novela Carol, y con esa idea parte todo el episodio que hice sobre Patricia Highsmith, ¿no? Y ella nunca aceptó esa bueno, pues su propio ser, y eso esa es la razón por la que somos... Yo creo que... Y me lanzo con mis propias preocupaciones políticas. Yo creo que el neofascismo tiene que ver con eso también, con mi incapacidad de verme y mi necesidad de distanciarme del otro. Entonces yo construyo murallas, construyo discursos, construyo relatos que me hacen sentir especial y distinto, ¿no? Pero tampoco lo creo realmente. Sí, pero yo creo que en el caso de Highsmith, y sin tener ni idea de psicología que esté aquí, precisamente ella tenía la sensación de ser distinta y quería ser igual que el resto. Y creo que igual iba por el otro camino, ¿no? Pero bueno, realmente, obviamente el que no se acepta a sí mismo va a ser una persona complicada. Ahora, como tú has trabajado muchas biografías de escritores, yo creo que parte importante, y te lo propongo como hipótesis, tú me dirás, de la infelicidad
que aparecen estos escritores en sus biografías y en algunos casos también se traducen en sus escritos, tiene que ver con esa incapacidad de aceptar quiénes son. O sea, el mismo Kafka también en tu podcast hablas de su relación súper tensa con su papá, pero al mismo tiempo cuando se fue a vivir fuera de la casa igual volvía todo el tiempo, tenía una relación como súper cercana pero odiosa, en vez de mirarla de frente y decir, mira, esto es lo que soy y esto es lo que somos, ¿no? Sí, bueno, yo creo que los escritores, precisamente como vivimos un poco en las nubes, o sea, nos cuesta un poco estar en la tierra, ¿no? Uh-huh. Estar ligados a lo habitual. O sea, por un lado, nos gusta mucho escaparnos de lo habitual, de lo normal, de lo ordinario, y por otra parte echamos de menos ser más ordinarios, ¿no? Una vida más normal. A mí me pasa, yo evidentemente tengo una vida muy distinta a la gente que me rodea. Yo llevo, pues este año he hecho pues 5 viajes por Latinoamérica haciendo gira, etcétera, y me encanta esto, pero al mismo tiempo también de vez en cuando echo de menos pues como una vida más ordenada, sí, ¿no? Siempre pienso mucho en este poema de Wisława Szymborska, uh-huh, que dice algo así como hay gente que tiene una vida muy ordenada, que siempre sabe dónde estar, en qué momento, o sea, qué tal. Evidentemente todo el poema, y yo me quedo con los 2 últimos versos que dice: a veces los envidio, afortunadamente se me pasa. Y es un poco lo que me pasa a mí, que a veces los envidio, afortunadamente se me pasa, o al revés, o desafortunadamente se me pasa y quiero seguir viviendo esta vida desordenada, ¿no? Ahora, yo sospecho que la gente que vive una vida súper ordenada también mira a la gente que aparece como más creativa y que está haciendo cosas y que se está moviendo y dice, uy, qué ganas, ¿no? Bueno, uno siempre quiere lo que no tiene. Claro, el pasto del vecino, ¿no? Siempre. Ahora, Javier, también hay otra cosa que me parece, y volviendo a Patricia Highsmith y a tu trabajo con biografías y biografías de escritores, ¿cierto? Y este mismo libro, pensaba en que parte del... O sea, a ver, que leer y que conocer muchas historias y que exponerse a las historias de otro también te da herramientas para aceptar tus propias contracciones, vulnerabilidades, fallas, faltas, etcétera, ¿no? O sea, porque finalmente la literatura que nos conmueve es la literatura de lo humano. Sí, claro, claramente. Bueno, primero yo creo que leemos, o sea, escribimos porque estamos heridos y leemos porque estamos heridos. Yo muchas veces... Porque tenemos la nariz rota. Sí, exactamente, como diría Chekhov. Yo eso se lo digo muchas veces a los lectores cuando me dicen, no, es que los escritores son todos infelices y todo tal, y yo digo, sí, los escritores son infelices en el sentido de inadaptados, de que no les gusta algo del mundo y por eso escriben algo, uh-huh, pues paralelo, en un lugar donde se sientan más cómodos, ¿no? Y digo, y los lectores también, porque al final los lectores cuando coges un libro y dices, bueno, el mundo por lo menos es insuficiente para mí, y voy a coger un libro y voy a buscar un mundo paralelo. Uh-huh. Entonces, algo nos falla como lectores también. Y creo que los escritores al final somos... Lo de escritor que no escribe, pues el lector es un poco el escritor, sí, que no escribe también. Somos. Entonces, claro, hay algo que está roto en nosotros y por eso buscamos algún lugar donde aferrarnos. Sí, estaba pensando en el encuentro de 2 escritoras que amo mucho. Siri Hasbet dice, yo leo porque tengo preguntas y mientras más leo, más preguntas tengo. Y pensaba también en por qué nos gusta tanto Agatha Christie al mismo tiempo, ¿no? Porque a mí me pasa que siento que hay una cosa en el cozy crime tipo Agatha Christie en donde ya al final de todo hay un orden. Hay un orden y sabemos que fue el mayordomo y es como podemos quedarnos todo tranquilo, etcétera. Pero si leemos un poco más profundamente a Agatha Christie, ya está hablando todo el tiempo de sesgos de clase, de género, de las distinciones de época, de lo que se puede y lo que no puede ser. Entonces, claro, si nos vamos un poquito más allá de quién fue el asesino, también nos abre un montón de inquietudes respecto al mundo. Y quizás, o lo que a mí me pasa, es que siento que cuando leo esta inquietud es compartida, entonces es un poquito más liviana. Yo creo que la narrativa, y lo comento en el libro, o sea, tiene una parte de juego, una parte lúdica, porque hay una parte en la narrativa que cuando se empieza a contar las historias también tiene esa parte de entretenimiento, ¿no? Y una parte de significado. Uh-huh. Y creo que el juego sin significado es algo vacío, y el significado sin juego también, digamos que ya no es literatura, es filosofía, es lo que sea, es academia, pero no es literatura. La literatura tiene la parte lúdica de juego, de entretenimiento, pero también con un significado de fondo. Y a mí me gustan mucho las historias cuando me entretienen muchísimo, como comentabas ahora,
pero el significado está debajo y yo tengo que interpretarlo. La tinta invisible. Exactamente, porque yo tengo que interpretar. A mí me parece que una de las cosas que sucede con mucha literatura actual es que todo está demasiado subrayado, que intenta manipular de alguna forma, porque hoy en día toda la política y la ideología está muy metida en todo, y intentan desde el principio manipularte para llevarte a un lado. Y a mí lo que me gusta es que esté debajo de la historia, que yo la lea, no me dé cuenta y luego mi cabeza esté dando vueltas, ¿no? Y de alguna forma me impregne y no me adoctrine o me esté haciendo una perorata. Ahora, me parece que también es lindo de tu trabajo y de los podcasts y en este libro, Javier, que a mí me cuesta reconocer cuáles son tus favoritos, fíjate, porque siento que hay un cariño y un apasionamiento, e incluso, por ejemplo, cuando hablas de Patricia Highsmith, que uno sabe que es una persona súper complicada, hay una empatía, que no sé si la palabra es misericordia, compasión. Hay una compasión por esas almas que es como, uy, sí, igual a todos nos cuesta, ¿no? Entonces, a mí me da mucha curiosidad, ¿cuáles son tus historias favoritas, de escritores favoritos o favoritas que tú sientas, estos tienen todo que ver conmigo hoy día? A ver, yo intento no erigirme en juez, porque no soy nadie para juzgar moralmente a nadie, además, porque yo tampoco me considero una persona muy imperfecta, me considero una persona llena de miserias, y no creo que primero hago acto de conciencia, ¿no? Examen de conciencia, y luego examino a los otros, ¿no? Porque creo que eso es algo importante, porque hoy tendemos mucho a señalar al otro sin darnos cuenta de que esas miserias que señalamos al otro igual están multiplicadas en nosotros los mismos. Los 4 dedos que miran de vuelta. Sí, exactamente. Pero bueno, si tengo que quedarme con algún favorito, yo estoy fascinado con Pessoa. La figura de Pessoa me parece increíble, o sea, me parece como el escritor total, en el sentido de que haya creado 100 heterónimos. Ayer comentaba, ¿no? en una charla que en la biografía de Pessoa comentaba el biógrafo que los 4 mejores escritores de la historia de Portugal, ¿no? Con permiso de Saramago y de Camões también, son Fernando Pessoa, porque es Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. No existe otro ejemplo, yo creo, en la literatura universal que digas los 4 mejores escritores de una literatura es la misma persona, ¿no? Es que me parece algo tan fascinante. Y además cada uno con su propia personalidad y su estilo. Sí, claro, es que esa es la fascinación, por eso son 4, no uno escribiendo 4 cosas distintas. Y después, por ejemplo, yo siempre he estado muy influido desde hace mucho tiempo por Foster Wallace, aunque no como persona, no me... obviamente creo que tiene muchos fallos, que, bueno, obviamente que maltrató a su pareja, a Mary Karr y todo esto, y eso evidentemente es imperdonable y no lo voy a justificar, pero era una persona enferma, era una persona que tenía que estar medicada porque su mente funcionaba demasiado deprisa, o sea, era demasiado inteligente. Su gran castigo era ser demasiado inteligente, y yo admiro mucho su inteligencia, pero también me veo muy reflejado con él, porque David Foster Wallace era una persona tendente a la adicción a todo. Él no podía tener la televisión en casa porque era adicto a la televisión, y nos pasa mucho, a mí me pasa mucho con el móvil. Yo soy adicto al móvil, y es cuando no tengo el móvil, si a mí se me acaba la batería del móvil, de repente siento un síndrome de abstinencia brutal, y me preocupa mucho. Me preocupa, porque digo, es que esto no hace falta solo ser adicto a ciertas sustancias o lo que sea, sino que hay cosas que están en nuestra cotidianidad que han implantado y que nosotros hemos aceptado, pero en nuestra cotidianidad, que nos controlan completamente. Entonces me interesa mucho Foster Wallace como realmente profeta de lo que iba a venir. Él no llegó a vivir para nada ni redes sociales ni todo esto, pero él sabía lo que iba a venir, lo aventuró, no sé, nos advirtió sobre eso, y me parece increíble su capacidad de ver el futuro. Sí, a mí me pasa también con algunos escritores y escritoras. Bueno, me pasa con Ursula K. Le Guin, a quien amo con locura. Y por eso pienso, a propósito de la tinta invisible, ¿no? De que finalmente los escritores o los libros que, independiente que podamos los lectores decir, mira, esto tiene una cantidad de calidad increíble y yo puedo reconocer y puedo escribirte la columna sobre por qué es importante, pero lo que a uno le conmueve tiene que ver todo el rato con uno, ¿no? Y me voy a quedar pensando en Pessoa, porque ayer fui a ver a Carmiño, que estuvo acá en el Teatro Nescafé, bueno. Y ese mundo portugués es tan misterioso y es tan hermoso que seguro acá en Chile, además que somos bastante melancólicos, nos viene bien dialogar con Portugal.
Yo vi a Carmiño en Coimbra, recuerdo, hace ya años. Aparte estaba en Coimbra de vacaciones y en el hotel nos dijeron, hay un concierto de Carmiño, si queréis os regalamos las entradas, y fuimos y fue fascinante, ¿no? A mí me encanta el fado, me encanta. Bueno, yo soy muy próximo a Portugal porque yo soy gallego, estamos en el norte, justo de Portugal, y mi esposa es de un pueblo que está en la frontera con Portugal. Galicia y Portugal lo separa el río Miño. Y mi mujer es del lugar donde desemboca el Miño. Entonces, claro, tengo una relación muy estrecha con Portugal, vamos a Portugal constantemente, y bueno, pues allí sí que te encuentras a Pessoa por todas partes, ¿no? Bueno, es que lindo también pensar que uno va a visitar los lugares por sus autores, por sus autoras, y yo también pienso, la primera vez que fui a Montevideo fui buscando a Benedetti y a Drexler, básicamente, y claro, y con los años uno se va desarrollando otros amores, otros viajes, otras posibilidades. Yo de verdad les súper recomiendo Tinta Invisible. Está en librerías, es Blackie Books, pero está distribuido acá en nuestro país por Penguin. Javier Peña, me quedaría horas conversando contigo, espero que esto se repita. Muchas gracias por venir a Radio UNIAC. No, estoy muy contento de haber estado aquí, ha sido un placer la conversación. Nosotros tenemos que seguir porque tenemos muchos invitados muy interesantes hoy día, así que vamos a la música y ya regresamos.